Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy nos hemos desplazado, nos hemos arrimado a Riaguas de San Bartolomé, un pueblo delicioso y quizás no muy conocido, para encontrarnos con Rafael de Dios. Don Rafael, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por habernos recibido aquí De en tu nada, un casa placer. y además en un sitio fresquito, que se agradece mucho. Pues en un día como hoy, sí, muchísimo. Se agradece Ya te muchísimo. digo. Hoy vamos a hablar, fíjense, vamos a hablar de algo que a nosotros nos fascina y ustedes lo saben, que es de literatura. Pero antes vamos a hablar un poco del autor, vamos a hablar un poco de Rafael. Tú naciste aquí, Sí, nací en aquí. Riaguas, y te fuiste a Madrid. No, eso no es así. Luego a los 10 años creo, bueno, en fecha yo es que ando muy mal, me fui a estudiar al seminario de Segovia. Ajá. Estudié al seminario y luego ya más tarde, es que mi vida es que ha dado muchos tumbos, muchas vueltas de un lado para otro. Yo cuando volví al pueblo, luego estuve por Madrid, por Menorca, pero cuando volví al pueblo fue cuando se murió mi madre, que no era mayor, tenía 50 y algo, y entonces mi padre pues estaba aquí solito y pues se fue. Como no tenía todavía muy claro lo que iba a ser mi vida, fue cuando vine aquí hasta que mi padre se jubiló y luego ya regresé para Madrid. Y ahora vives en Madrid, aunque te He escondes estado en con Madrid, frecuencia aquí. pero siempre, no hombre, pero me casé, mi mujer era de Ayllón y luego pues estuve en Ayllón. Después de aquí estuve en Ayllón y luego ya me fui para Madrid. Y este refugio que tienes aquí en Riaguas es fundamentalmente para estar contigo, para escribir, para concentrarte. Hombre, por supuesto. Me encanta. Además, yo suelo venir aquí cuando no hay gente. O sea, que quiero decir que es mi refugio, pero refugio, Para estar contigo. exactamente, refugio de silencio, refugio interior, refugio para escribir, para pensar, para Además, hace meditar, muchas cosas a para la nivel paz. intelectual. Intento. Hace muchas cosas. Fíjate, estamos hablando aquí claro, unos libros de texto en los que tú colaboraste con el del Vives hace ya años. Sí, bueno, yo creo que es que hace muchísimo tiempo, Qué en bueno. Codins, en Campo de San Pedro, yo escribía poemas a cosas, hicieron una hojita con varios poemas porque les habían gustado, para regalárselos a la gente. Y no sé de dónde lo sacarían, pero de ahí surgió lo de aparecer en un libro de texto. Y además de aquella hojita venían poemas que luego han sido los que han salido ahí. Aunque después he hecho un libro sobre poemas a las cosas y ahora en mi antología también aparece. Me has contado antes una cosa que no tengo que contarlo. Y es que ahí, en ese cuarto que hay ahí, te metiste, te encerraste en él y te dedicaste a escribir poemas a las cosas. No, A es que todas es las curioso, cosas. todo empieza, sí, todo empieza por escribir a una cosa, y digo, si he escrito a una cosa, ¿por qué no puedo escribir a otras cosas? Y entonces, pues empecé. Y yo creo que uno de los primeros poemas que escribí fue lo de, a ver si le sabes, te digo, a ver si le sabes. Mira, muy Ya verás, fácil. ya verás. Dice, es un cilindro delgado que lo importante lo lleva escondido y encerrado en un rollo de madera. Rollo que, desenrollado un poco por una punta, con lo de adentro afilado, escribe, tacha y dibuja. Y lo vas desenrollando cada vez que se termina por el uso, desgastando su negra y sólida tinta, su sangre, sólida y negra, que se cae firme y le brota hasta que ya no le quede ni un centímetro de gotas. Qué bonito, me ha puesto muy fácil, creo un Claro, lapicero. hombre, digo Claro, yo. o sea, porque antes lo estabas tú comentando. Pero, claro, ¿cómo se te ocurre escribir eso sobre un simple lapicero? Son cosas que, no sé, mira, es que yo creo que la poesía vale en todos los ámbitos. Puede haber poesía protesta, puede haber poesía de amor, pero también puede haber poesía por el gusto de escribir poesía, que simplemente tiene que ser para mí, más que nada la poesía es decir lo que yo pienso o siento, pero de manera bonita. De manera bonita. Y yo creo además una cosa que es muy curiosa, mi tipo de poesía no es difícil, es que no lo quiero. Para mí escribir fácil es lo más difícil. Sí. Quiero decir, por ejemplo, te pongo, ¿cómo describes un bar de un pueblo? Ahora que estamos en un pueblo, ¿no? Fíjate, pues por ejemplo dices, que todo el mundo lo entienda, efímera la vida se nos pasa, veloz y sin cesar su movimiento. Detente al caminar y toma asiento en este bar que es como en mi casa. Con pinchos la bebida se compasa, gozando sin ambajes del momento, y dándole a la lengua, raudo o lento, el paso de la vida se repasa. Aquí quedan mis ratos más hermosos, aquellos celebrados de alegría. Aquí pude olvidar los dolorosos. En este bar, segunda casa mía, reclamo de mis pasos presurosos, parada, la mejor de cada día. Pues todo el mundo lo entiende. Qué bueno. Y además lo describes perfectamente, porque hay que reconocer que para nosotros los bares son muy importantes. Claro, pero para mí es que la poesía ante todo es comunicación.
O sea, a mí intentaré, yo ahora presentaré mi libro en Madrid y lo que intentaré es decirlo como una conversación, no leer, a mí no me gusta leer. Yo lo que quiero expresar, me gusta decirlo, tampoco tengo que recitar bien, yo no tengo por qué ser rapsoda, claro. Yo soy escritora, me gusta escribir, entonces ¿por qué tengo que cambiar a la hora de comunicar una cosa y decirlo efímera, la vida se nos pasa? No, hay que ser normal, es decir lo que yo pienso, y como tú lo pero quieres como decir. yo lo pienso, así Estoy de simplemente. acuerdo. Bueno, antología poética de Rafa Devi. Tengo la suerte de coger de los primeritos ejemplares y los vas a presentar en Madrid, ¿cuándo? Sí, el 3 de octubre lo presento en el Centro Riojano de Madrid. ¿Al Centro Riojano? Sí, pero aquí lo presenté y estuvo genial en Maderuelo, pero por muchas cosas, porque cuando surgió, ya te digo, la hojita esa de los poemas a las cosas, surgió de Campo de San Pedro con gente que yo quería muchísimo y que ya no están entre nosotros, pero yo sí he ido siendo amigos de los que les han continuado, siguen siendo amigos míos, tanto el presidente Codinse, que le estuve muy agradecido por la presentación, con esos que en cuanto se lo dije encantados, porque yo tenía muy buenas amistades, ahí les quería muchísimo y colaboraba muchísimo con ellos. De hecho, ahí empezamos haciendo la revista que después fue el inicio del periódico El Nordeste, y me apetecía que tal como había empezado allí, pues ahora ya a mi final, porque una antología ya no es que quiera morirme mañana mismo, pero que quiero decir que pues me apetecía muchísimo hacerlo en ese lugar y con esa gente. Qué bueno. Mira, estamos con la sinopsis, es un libro que evidentemente no he podido leer, pero a mí hay una cosa que me gusta mucho. En esa colección se pueden encontrar poemas que reflejan su profunda conexión con los paisajes y las gentes de Castilla y León. Claro, es que es normal. ¿Dónde nací? En la vieja Castilla nací, con la sierra de Ayllón en el fondo, donde cuidan ganado y labores unos hombres, sin nombre que nombro. ¿Ha cambiado mucho Castilla y León? Pero yo no sé si para bien o mal. Para mal. El problema es que tenemos una cosa, pero en este mismo pueblo, si yo creo que hay gente que sí que se quiere venir a los pueblos, hay muchísimas casas vacías, pero la gente no las alquila. Es curioso, porque cada vez quiere venir más gente, y es una pena. Yo no sé por qué, pero hombre, evidentemente yo el gran fallo que encuentro en toda la zona, sobre todo, es la sanidad. Hay muchísima gente que se pasa aquí el tiempo, pero al final el médico lo tiene en Madrid. La sanidad y el transporte. Y bueno, y aquí cada vez peor, y en un pueblo como este no sé si viene el médico cada 15 días, una hora o cada un mes, no lo sé exactamente, pero bueno, sea una cosa u otra, es que la sanidad es todo. Y sobre todo, ¿qué pasa? Cuando eres mayor, tú lo que quieres es estar cerca de un centro sanitario, tener una buena atención médica. Sí, porque realmente cuando más lo necesitas. Y luego hay cosas que no entenderé jamás, porque por ejemplo lo de transporte, cada vez peor. Yo, por ejemplo, conozco a Ayllón, ahora ya los domingos, no sé, sábado o domingo por la mañana, ya no hay ni dónde ir a Madrid, que tengas que ir de Ayllón, pero ya hay dos pueblos, quiero decir que hay, por ejemplo, está el eje Riaza, Ayllón, San Esteban, El Burgo, que es ese, pero esos cuatro pueblos ya tienen un cierto, digamos, poder en cuanto a exigir, porque a un pueblo como este no le puedes decir, oye, tal, pero es que no se debería. Se ha perdido transporte, hay menos transporte del que había hace unos años. Menos y peor. Menos y peor. Y vamos, es que yo he visto cosas, y te lo digo porque yo a veces, como voy en el transporte, yo he visto cosas que nunca las había visto con la otra empresa, y lo siento mucho por esta empresa. Yo he visto dejar gente decir que no había asientos, y ir a Madrid y haber 20 asientos libres en Pocerillas. Yo he cogido el autobús, estar 5 personas, no poder subir porque decía que iba a estar lleno. Yo no digo nada porque a lo mejor están, como se cogen por internet o van a coger en otros pueblos. ¿Qué va? Más de 20 asientos vacíos y esas 5 personas, eso lo he visto yo, Sí. O sea, y esas 5 personas ahí, cuando antes, vamos, si tú has intentado coger y está lleno, yo lo entiendo perfectamente, aunque no entenderé nunca, porque antes, cuando no cogíamos por internet, nunca dejaban a nadie en el suelo. Es que no lo entiendo, vamos. Y además, otra cosa que no entenderé nunca, o sea, que ahora tú coges tu billete y encima que lo haces tú, pagas los 2 euros, que al final lo miras y es una burrada. De 5 euros que pagas, pagar 2 euros, pero si es casi el 50%, pero encima que tú haces la tarea. Que no es, la verdad es que es baratísimo, cuidado, por otra parte. Tiene la tarea y tienes otro problema, y tú sabes que en muchos pueblos no tienes acceso a internet así muy fácil, que falla un montón, y además hay gente mayor o que no tiene por qué tener ordenador y no sabe hacerlo.
Exactamente, es que no lo entenderé, pero que vayas ahí, porque además no solo eso, es que aunque tengas ordenador, una noche, por ejemplo, te puede haber surgido un imprevisto que te han llamado y tienes que ir, y resulta que lo que te joroba ya no si no puedes, vale, pero que veas que van en autobús plazas vacías y que te digan que no, eso lo he visto yo, ¿eh? Sí, O sea, sí, te creo. porque te eso creo. nunca me había ocurrido. Me han contado eso y mucho más. No, y no, mucho sí, por más. eso te lo digo, que, Y que por puedes estar desgracia, seguro. Pero yo cuento lo que yo he vivido, no que me sí, cuentan. O sí, sea, a sí. mí, en esta vida, viajar me gusta, pero ¿por qué? Porque yo me gusta hablar de lo que conozco. Por ejemplo, a mí el cine y la televisión no me gusta, porque es la mayor mentira, para mi gusto, la mayor mentira del mundo. A mí me gusta el teatro, a mí me gusta la comunicación directa, donde eres El tú. teatro es más sincero que... Hombre, por favor, no es que sea sincero. De hecho, te voy a decir una Pero, cosa. pero, Yo creo que los grandes actores salen del teatro. pero evidentemente, pero porque un actor tú le dices, vamos a ver, por ejemplo, tú haces una película de cine y un primer plano, el mínimo movimiento se nota una barbaridad. Que en el teatro puede ser más rimbombante, más tal. Pero tú le dices a un actor de teatro, hazme lo más mínimo, vamos a ver, pero es que tú en el cine podemos ver una escena y decir, qué maravilla, y a lo mejor la han rodado 50 veces para sacar eso. Tú en el teatro, lo que hago yo, visitas teatralizadas, o mis compañeros, lo tenemos que hacer siempre bien, para 2 personas y para 500, y ahí, siempre. El teatro, Y el además, teatro. Yo soy enamorado del teatro. además, en las peores circunstancias, pues yo puedo estar, a mí me ha pasado haciendo teatro, teatralizar de todo, estar con un grupo de 60 personas, llegar una persona de fuera y preguntarme que dónde estaba la calle tal, y yo diciendo, pero no ve que estoy. Y lo tienes que incorporar al personaje, ¿eh? Es increíble, te lo juro, pero eso es lo difícil. Lo La bueno que, improvisación. claro, no, lo bueno, nosotros en el teatro lo que nos venía muy bien, nosotros por ejemplo en el Young, que es donde empecé yo en plan profesional, teníamos una cosa muy buena, podíamos hacer lo que quisiéramos, pero con el personaje. Íbamos a actuar en la calle, pero si salíamos de allí, ya salías con el personaje. Yo podía hasta hacer lo que quisiera, hablar con la gente, pero con el personaje, ¿eh? No como Rafa, sino con el personaje que yo tuviera. Y eso te ayuda muy bien porque luego a la hora de interpretarlo ya tienes el calentamiento y la forma de hacerlo genial. Y se aprende muchísimo. Tú eres actor y haces fundamentalmente visitas teatralizadas. Sí, porque es lo que me gusta. Realmente es más fácil llegar a la gente, a la historia, llegar gracias a esa teatralización. Hombre, evidentemente. Lo que pasa es que a mí es que me gusta lo ameno. Quiero decir que también Sí, a mí también. Vamos a ver, yo por ejemplo cuento las pinturas de Maderuelo y hago una escena. Yo allí para contarlas, que esa es otra también, aunque me desvío un poco, que yo creo que en los pueblos quien más sabe de la historia es una persona que lleva mucho tiempo en la oficina. Yo he visto a catedráticos para informarme, porque yo al final, si yo creo que digo una cosa de mentira, porque alguien me lo ha demostrado, la camilla está. Los catedráticos es que normalmente algunos que he visto es que saben mucho, pero no saben explicarse bien. Y la gente, yo les he visto y con tíos que saben mucho, vamos, todos esparcidos por ahí, como si no les importara nada porque no lo entienden. A mí me gusta que las cosas queden claras. O sea, igual que en poesía, a la hora de explicar, a mí me gusta ponerme en donde está el espectador y decir cómo me gustaría a mí que me lo contaran, ¿no? Lo que no puedo decir, esto es la impronta, y no explicar lo que es la impronta, ¿vale? Esto es el pantócrato, y no explicar lo que es el pantócrato. Esto es la mandorla, y no explicar lo que es la mandorla. Es que vamos, pues eso, y encima parece que eres más interesante, que es lo que decía antes, por utilizar palabras rimbombantes, que la gente normal no entienda, ¿vale? Y eso para mí... Yo que estoy convencido de que lo más importante es entretener. Y después de entretener, enseñar, pero es mostrar... que mira, tú vas a un sitio, un guía, por ejemplo, solo ver la forma en que te quiere transmitir, te puede contar alguna mentira, pero tú ya te encuentras bien o no te encuentras mal. Sabes si es un pasota o el tío está allí por aclarar. No, y además de todas formas, yo creo que en la teatralización tiene que haber un modo de licencias creativas, de licencias Exactamente. artísticas. Bueno, mira, es que luego hay otra cosa en la teatralización. Yo, por ejemplo, en el John he actuado con mucha gente. El Maderuelo, el texto es mío y lo hago yo. Entonces tienes que utilizar técnicas para que sea atractivo. Si yo, por ejemplo, que cuento historias, el Maderuelo, distintas, pues solo contar a texto y no cambiar. Entonces, ¿qué utilizas? Las técnicas que tienes que utilizar cuando tú estás solo, cambios de voz, por ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, empiezo a contar una historia, dicen que aconteció, tal, pero ya el moro decía, y el moro ya habla, no dice, escoge cualquier joya. Ya, entonces cambian, ¿no? O, por ejemplo, cuando hace una cosa cómica, pues hacer de la niña, la mujer, tal, ¡ay! ¡Alpargatazo te doy! ¡Ay, ay, ay! O sea, quiero decir que tienes que jugar con muchas cosas. Entonces ahí haces hasta 3 papeles tú, porque haces el narrador,
haces la mujer y haces el borracho. Bueno, quiero decir que tienes que buscar las técnicas para que sea entretenido. No es solo contar historias, sino que sean entretenidas. Qué bueno. ¿Cuántos sois participar en cada representación? Hombre, aquí en Madrid lo hago yo solo, pero hombre, solo. porque es mi proyecto. Pero claro, tiene una cosa buena. Yo me he escrito las escenas y entonces cuando tú te las escribes... Te las entiendo perfectamente. No, hombre, no, sé, yo ya a veces cuando voy a escribir sé alguna cosa que quiero hacer. O sea, por ejemplo, la última que escribí habla de las emparedadas, pero yo tenía muy claro una escena que me tiro al suelo y hago que me levanto, así porque lo tenía claro en la cabeza lo que quería. Pero yo he hecho escenas, bueno, yo recuerdo en ello en una escena que me la dan y dicen cómica, increíble, historia pura y dura, ¿eh? Tenías que buscar un personaje que daba una mancia increíble y fue un exitazo. Pero te leen, cuando no lo escribes tú, además si claro, lo escribes, hasta para aprendértelo, te buscas trampas, claro. Pero si te lo escriben los demás, no piensan en ti. Claro. Parece que lo hacen a propósito, para que sea lo más difícil. No, en serio, yo cuando leí historia pura y dura, o sea, te lo digo, bueno, digo, pues esto no puede hacer reír, increíble, y luego fue una historia maravillosa, un exitazo terrible, ¿eh? Pero es curioso, porque la verdad es que yo tuve un director maravilloso, que es curioso, porque la mayoría de compañeros no me querían ni ver. Pero a mí le tengo un aprecio extraordinario porque todo lo que aprendí ha sido por él. Porque era un tío muy exigente. Y con lo que se aprende, yo siempre he preferido ser el peor de unos muy buenos que el mejor de unos muy malos. Muy malo. Porque lo de ser el mejor de unos muy malos... Pues fíjate que en muchas ocasiones pasa desapercibido la profesión o el papel del director. Y yo creo que lo más importante. Por supuesto. Y yo me reí al final, bueno, porque... había veces, cuando yo ya dirigía también, porque también he dirigido, y con el tiempo aprende uno, y ya va, y con el director oyendo a algunos compañeros al final, que lo hacían genial, pero es que no lo tienes que hacer genial. Si el director te dice que hagas ciertas cosas, tú las tienes que hacer porque para eso es el director. Además que la imagen global que tiene el director no lo tiene el actor. No. Y además que te voy a decir una cosa, pero eso me ha pasado a mí como director, pero que quiero decir que me decía ya, dice, pero mira, Rafa, ¿no ves que hace lo que le da la gana? Y a la gente le encantaba y estaba bien, cuidado. Pero era verdad porque le había dicho 2 o 3 cosas que ni caso. Y estaba bien, cuidado, porque la gente no lo ve, ¿no? Pero es que en la vida lo tienes que hacer lo mejor que puedas. No, está bien y ya está, ¿no? Si a ti te dicen esto, lo haces. Y cuando... Es que aunque no te guste, si tú tienes director, tienes que hacer lo que te mande el director. Porque yo cuando he dirigido después, me ha pasado y a veces me han llegado, yo intento escuchar, pero alguien te dice, mira esto, es que yo creo que es mejor así. Pues si tú lo ves que está bien, pues a lo mejor adoptas algo, pero si no le dices, mira, majo, yo soy el director ahora y lo haces como a mí me parezca bien. Es evidente. Luego, cuando tú seas el director, ya si soy yo actor tuyo, pues tendré que hacer lo que tú me digas. Dame un minutito. Introduzca el código de cita previa. ¿Pero qué código? ¿Hola? El día que los bancos limitaron el acceso con cita previa, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes sin cita previa, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Infinito tren. Los recuerdos que tenemos pues son muy bonitos, pues eso de estar correteando por las calles del pueblo, así como con muchísima libertad, estar montando en bici, subir, trepar, ir al huerto, acompañar a las personas mayores. Todo lo que nos han venido enseñando a nosotras, nuestras familias, vecinos del pueblo, porque aquí nos juntábamos todos, queremos que no se pierda ese saber. Riaza es patrimonio. Es cultura.
es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Estábamos hablando del papel del director y el guionista. Y tú has hecho las dos cosas. Pero Vamos a ver, el guion es vital. El también. sueño de cualquiera, para mí, que me dedico a escribir, yo he hecho papeles de otra gente. Nosotros teníamos unos guionistas. Es que en Ayllón se meneaba muchísimo dinero, la verdad es que costó muchísimo el primer curso que hicimos, unos profesores extraordinarios y un vestuario alucinante. Era muy profesional todo. Los guionistas también eran profesionales y eran muy buenos, y habían escrito mucho y estaban sobre todo especializados en esto. Pero yo me dedico a escribir, entonces si escribía otras cosas, ¿por qué no iba a escribir mis propios guiones? Y entonces el Maderuelo. Lo que pasa que el escribir guiones que tengan que ver con la historia exige informarte mucho y muy bien, buscar mucha información. Pero luego también, yo por ejemplo el Maderuelo, porque es curioso, de la Edad Media, por ejemplo, algo que tenga que ver con la historia, algo gracioso es muy difícil. En Maderuelo, por ejemplo, yo al principio, antes de escribir una historia, es que además lo de escribir es una cosa muy curiosa. Yo sí creo que hay momentos que están más inspirados que otros. Porque yo, por ejemplo, en Maderuelo había una historia que era una lluvia de piedras, que aconteció en la Edad Media. Un fenómeno muy extraño, pero que lo curioso es que estaba transcrito de la época, de la época de Juan II. Y es curioso porque yo les contaba, yo ya tenía en la mente la escena. Desde el año primero que yo estuve, que esa escena no la había hecho. No, la tenía en la mente, pero solo contándola ya nos reíamos. Porque en Maderuelo, por ejemplo, había hasta 20 aldeas que pertenecían al pueblo, al núcleo principal, a Maderuelo, a la villa de Maderuelo. Y entonces, ¿qué? Dicen que había acontecido una lluvia de piedras, un fenómeno extraño. Entonces tienes que buscar un personaje que te haga gracia. Entonces yo dije, claro, un señor que tenga fama de borrachín y que los fines de semana pues se viene al pueblo a beber y la mujer ahí le espera con la alpargata. Yo lo conté y nos partíamos de risa. Digo, pues fijaros el tío cuando vuelve borrachito, que en un día de sol que no veas, porque al final, bueno, que no era un día de sol, quiero decir, aunque estuviera de noche, yo creo que fuera, pero que era un día que no llovía ni eso, que había visto llover. Después que había visto llover piedras, que luego que las piedras eran grandes y luego que no hacían daño. Pues el tío, llega a la mujer, alpargatazo te doy. Cada vez que le decía una cosa es para acá. ¡Alpargatazo te doy! Entonces, pero es que fíjate qué curioso. Estaba yo en Leganés, en mi casa, un día, una noche, lo tenía muy clarito, ¿no? Y empiezo a escribir, pero eso de las 5 de la mañana, que desperté por aquí, y empiezo, 20 minutos tardé en escribir esa. Y es que además es graciosísima, porque además había algunas cosas que por la rima, porque está hecho casi en poética, empieza. Además luego lo cambias también, porque al principio la primera parte la hacía yo hablado, ahora les digo que cante. Va evolucionando, ¿verdad? No, y además es mucho más bonito porque les haces participar. Entonces, antes, por ejemplo, decía, había una vez un hombre de cerca de Maderuelo, ahora digo, había una vez un hombre, y todos había una vez de cerca de Maderuelo, qué grande fama tenía de ser un borracho. Bueno, a lo que voy, pero que luego había rimas, porque por ejemplo decía, pesaba como una pluma, lo de las piedras, pesaban como una pluma, vamos, que pesaban menos que un racimo de una uva, pero era por la uva, por la rima, ¿no? Pero es que me salía, con la rima me salía todo perfecto, de verdad, 20 minutos tarde, y es una escena... ¿Vas a seguir actualizando, teatralizando? Sí, hombre, sí, el sábado estuve actuando para un grupo, pero además es curioso, ahora solo lo hago cuando quiero y si tengo alguna oportunidad porque me apetece, pero es que me gustan los retos. Yo nunca había hecho para ciegos y el sábado, hace 2 sábados... Eso te iba a preguntar. Hace 2 sábados lo hice para ciegos y fue increíble, me encantó. Pero además, una cosa muy curiosa, nosotros sí habíamos actuado con Ayllón, éramos 6, para sordomudos, con el lenguaje de los signos, pero para ciegos nunca. Y fue una cosa maravillosa, porque además me hacían contar hasta cómo iba vestido, ¿no? Claro, tenías que comentar la descripción. Claro, tenías que comentar todo. Lo era muy bien y la verdad es que estuvo genial, me encantó la experiencia. Bueno. Y además los tíos, la verdad es que agradecidos. Además que la experiencia nueva siempre interesa. A mí es lo que me gusta, Siempre son como retos. otra cosa que ya te lo decía que quiero hacer, he hecho 2 ya, pero quiero hacer visitas nocturnas. Voy a hacer alguna, una o 2 en Maderuelo, pero lo que pasa es que cuando yo hago una visita ahora, hago de guía y hago de actor, por eso soy un juglar. Sin embargo, en las nocturnas, llevo al guía de turismo de allí, que es una gran persona y un gran guía, Javier, y entonces él es el que va llevándoles por el camino, les señala, les van llevando de un lugar a otro y les cuenta la historia y me da tiempo a hacer cada personaje con su
correspondiente Además, a todo. la noche encierra un atractivo Me especial. encanta, pero además que Maderuelo yo lo siento mucho, pero Maderuelo para mí es mi pueblo preferido. Ahí yo lo adoro, pero mi pueblo es Maderuelo. Maderuelo, No, en el pueblo, en el sentido ese, cuidado, a mí Ayllón me encanta. Además lo bonito que tiene que son distintos. Sí, Y entonces son los dos maravillosos. Es que parece mentira, pero con las cosas, connotaciones comunes que tienen mucho la mayoría de los pueblos de aquí, pero todos son distintos, todos tienen su ¿no? peculiaridad. Si es que además son distintos totalmente. Ayllón es el pueblo un pueblo que tiene el color de la tierra, y tal, Maderuelo es de piedra. Si es que son totalmente distintos. Hombre, la plaza de Ayllón es única. Pero sin embargo Maderuelo, el paisaje que tiene es único también. Y además son compatibles, que es lo bueno que tenemos, o Riaza. Claro, si lo bonito es tan cerca tener de todo. Claro, y trabajar todos juntos. Pues que es lo claro. más importante. Oye, una cosa, porque tú como estás quieto, ahora el 26 de agosto, que lo tenemos ya muy cerquita, va a haber una exposición romana aquí. Sí, bueno. Y además con una conferencia extraordinaria. Sí. Pues cuéntanos. Pues es que además el día encontrasteis 26, un mosaico. no, pero es que vamos a hacer, es que hace 40 años, yo escribía entonces, era corresponsal del Adelantado por la zona, y yo escribía unas informaciones en el periódico sobre un lugar, un despoblado, a 1 kilómetro de aquí, que se llamaba Briongos. Y a raíz de esas informaciones, una persona del pueblo, que era albañil, fue por allí, hay una cosa que se llama el Pozo de la Ermita, se conoce por ahí, había una ermita, hizo una calicata y a medio metro así encontró yo con un mosaico. Bueno. Luego lo descubrimos entre varios, hicimos fotos y lo mandamos al periódico y demás, y luego llamamos a los del Museo Provincial y demás, a la gente, y le dimos lo que había. ¿Se ha hecho estudios arqueológicos? ¿Se han datado esos mosaicos? Sí, se ha datado, pero lo que vieron que es que eso vale mucho dinero. Me imagino que si hubiera sido en un pueblo importante lo hubieran cambiado, y entonces desde entonces está tapado. Pero es que ahora hace 40 años que lo hemos descubierto. Hay muchísima más información, y entonces pues vamos a hacer una exposición, empezaremos una semana antes, pero el día 26 viene una de las personas que más sabes, que no recuerdo ahora su nombre, es la última que ha escrito un libro sobre los mosaicos romanos, y viene a dar una conferencia el día 26 aquí, como final como clausura de la exposición, o sea, pero 26. Que tenemos muchísima información. Además me hizo mucha ilusión, que eso sí que no lo esperaba, que en una de las informaciones ponía que las primeras informaciones también de los artículos las habían recibido de mis informaciones del periódico. Qué bueno. No, pues tiene que ser algo especial el estar escribiendo de algo tan antiguo. Estamos hablando de unos mosaicos que están datados entre el siglo es en el siglo I y III, tercero. pero es que, por ejemplo, aquí hay una inscripción votiva que pone Aurelis Salvis, pero es que Marco Aurelio fue el emperador que hubo, no sé si estuvo del 160, siglo II, hasta lo que fuera, en el siglo II. Y es que todo el mosaico está datado entre el 1 y el 3, y además es que está, una inscripción votiva es pues como un agradecimiento a Dios, igual que nosotros hacemos el voto a Ornuez, aquí los de este pueblo, y está a Maximus Optimus Aurelius Maximus, ¿cómo era? Es que no me acuerdo. Bueno, a un dios, a una deidad. Júpiter Optimus Maximus. Claro. Júpiter, el mejor, el más grande. Júpiter Optimus Maximus. Llega a eso, una gran yo sé que estoy dando vuelta de un lado para otro, pero es que son tantas cosas las que me apetece contarte. Me estoy dando cuenta últimamente, y es verdad, nosotros estamos muy relacionados con el mundo de la literatura, que está, ¿cómo te diría?, renaciendo la poesía, está despertando me llegan muchísimos poemarios, muchos poemarios nuevos que van saliendo, como si de alguna forma existiera un resurgir de la poesía. Sí, pero bueno, yo creo que siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que ahora es más fácil mostrarlo, a través de las redes o a través de... Es muy fácil mostrarlo. Yo creo que es por eso, pero que hay escrito gente, aquí por ejemplo en el pueblo había un alcalde que escribía su ripio, sus cosas, y está por ahí puesto. Pero eso yo creo que lo hacía muchísima gente. Pero claro, al escribir tanto hay que elegir entre lo que está bien y lo que está mal, y eso es lo más difícil. Pero bueno, eso ya es cosa de los demás. ¿En qué libro estás pensando? No, hombre, ¿por qué dicen en qué libro estoy pensando? Porque has terminado antología poética, y yo seguro que ya estarás dándole vueltas a ver qué hago a partir del próximo. No, pues en libros yo sobre todo voy a escribir cuentos. Yo ahora poesía voy a escribir muy poquita, voy a escribir sobre objetos, pero yo voy a escribir cuentos sobre objetos. Yo escribo cuentos sobre objetos, por ejemplo, he escrito uno, El pañuelo, pero a mí me encanta... ¿Para niños? Es que voy a hacer versión para niños, pero es para mayores, porque es curioso, a mí me gustan las metáforas. Cuando tú escribes con objetos en vez de con personas,
puedes hablar de todo, que ahora casi no podemos hablar de nada, y si yo, por ejemplo, cuento una conversación entre un vaso y otro vaso, no son una conversación entre un vaso y otro vaso, es una conversación entre una persona y otra persona. Y si yo hago una conversación entre un vaso limpio y uno sucio, ya estoy dándoles cualidades a las personas. Y si yo doy una conversación entre un vaso que tiene un circulito dorado y otro tal, estoy hablando entre un rico y un pobre. Entonces es lo mismo. ¿Sientes que la libertad de expresión está limitada? Hombre, es que creo que hoy día, por ejemplo, el periodismo es asqueroso, pero en el sentido de que la prensa la paga la gente, entonces tú no puedes decir cosas malas, no puedes decir cosas malas a gente que te paga. No, y hay muchas formas de mentir y te lo digo con experiencia. Yo dejé de escribir en El Adelantado de Segovia por un programa que escribí de una persona que era muy amigo mío y no escribí ni la cuarta parte, porque como comprenderás, yo sin pruebas no voy a escribir nada y vamos, dejamos de ser amigos y todo y digo que no me merece la pena, porque, y más aquí, tú suponte, escribimos en la zona, aunque no digas, hay uno que es amigo tuyo que ha hecho cualquier cosa y lo escribes, ya te has hecho un amigo para siempre sin decir ni la cuarta parte de lo que es verdad, porque lo tomamos así, entonces no puedes, es muy difícil, y para escribir solo bien, pues es que no, prefiero inventar o que hacer literatura. De hecho, en la entrevista me lo decían, yo 1000 veces prefiero escribir libros o escribir escenas que escribir la realidad, porque yo sé que al escribir la realidad tengo que mentir. Lo malo no lo voy a escribir porque va a sentar mal a gente que yo quiero además. Entonces, mira, para eso esté otra gente, te lo digo de corazón, escribir aquí es muy triste. No es que sea muy triste, es muy bonito, pero no puedes escribir cosas malas. Porque aunque las escribas al mínimo, pero además, cuando escribes tienes que escribir de todo. Estamos. Y hay muchas formas. Es la realidad. No, y aquí es muy difícil, yo lo comprendo. Yo he tenido aquí, por ejemplo, amigos que han escrito y yo lo comprendo porque antes que ellos lo he hecho yo. Y yo muchas cosas no he querido escribir porque a ver cómo escribo yo de un amigo mío que ha hecho. Es que es así. Por eso prefiero la literatura o estas cosas que te permiten escribir de otra forma. Y es que lo bueno que tenía, que yo en El Adelantado también escribía artículos, tenía un poco de libertad en ese sentido, porque por ejemplo hubo entonces una concentración de motos históricas, que fue increíble. Bueno, venían motos, una pasada de motos, ¿no? Y eso sí era bonito, porque ya eso no tenías que meterte con nadie, era decir la verdad y en plan bien, ¿no? Eso sí, pero escribir en los pueblos es como ser alcalde de un pueblo. Ser alcalde de un pueblo es muy triste, porque por muy bien que lo hagas, va a haber alguno al que no le gusta, porque si una cosa está bien para uno y está mal para el otro, pero aquí es que estás con él. Y encima a lo mejor es tu amigo. Yo lo de alcalde de los pueblos lo veo muy complicado. No, es complicado. Oye, recuérdanos cuando tenemos la presentación en Madrid, en el Centro Riojano de Antología Poética. El día 3 de octubre, pero bueno, habrá más por aquí. Ya nos avisarán, habrá más por aquí, no te preocupes. También, ya nos avisarán. Sí, hombre, cómo no. Rafael, no sé si quieres decir algo más Pues no, hombre, pues esta es mi tierra. Mira, hace tiempo escribí, cuando escribíamos en el periódico un periódico que se llama Ejido, que fue antes de que se empezara el libro, el de Nordeste de Segovia, y escribí un poema en el que hablaban de todos los pueblos de la zona, ya que estamos en el pueblo, y ponía, yo sé el comienzo, pero no me acuerdo de más, pero decía, zona nordeste, terreno de unos hombres olvidados, con terrones en los hombros y con cardos en las manos. Pueblos cargados de historia como Ayón y Maderuelo y Fresno de Cantespino, parajes de encanto y pinos como Montanar y Ornuet, el Cristo de Castiltierra, la ermita del Padre Eterno, pueblos que labran la tierra buscando un surco hacia el cielo. Qué bueno. Pero luego a continuación hablaba de todos, no sé, 70 y tantos eran, y hablaba de todo, pero es eso. Zona nordeste, terreno de unos hombres olvidados, con terrones en los hombros. ¿De alguna forma crees que estamos apartados de la provincia de Segovia? ¿Que de alguna forma Segovia nos ignora? Es que lo estamos. ¿Verdad? Lo que pasa es que es muy complicado también, porque hay que mirar las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, reconozco que en un pueblo como este o cualquiera de estos pueblos, lo curioso es que nunca han estado tan bien como están ahora. Tienen una iluminación, unas calles, que no lo tiene. Eso también hay que valorarlo, ¿no? Porque aquí en este pueblo, no sé la gente que hay, pero muy pocos, porque hay que decir que lo que vengan, ¿no? Y hay que reconocer eso también. Pero luego hay otras cosas como el transporte y la es más un avance tecnológico que un avance social. Exactamente, eso es lo que yo creo también. Lo que pasa es que además ahora, ¿cómo van a favorecer las zonas desfavorecidas? Si tardas lo mismo casi en ir en AVE de Madrid a Barcelona que en venir a Illón en autobús. Depende de la hora.
depende de cómo esté Chamartín, no es el momento, vaya despendorre que tenemos. Así es, pero yo estaba en Barcelona Vaya y es despendorre. que encima te cuesta también, vas por muy poco y vuelves hasta en el día. Sí. Te salas a las 6:30, 7:30, 2 horas y media allí que estás y te vienes a las 9:30, a las 12 estás en Madrid y te pasas el día entero en Barcelona, casi, y encima en el tren que te deja en el centro de Barcelona. O sea, es que así como van a desarrollar, porque sabéis ahora, por ejemplo, el problema con Segovia, que quieren que vayan para allá derechos, porque si no tardan mucho, claro. Y entonces la zona... Y han tragado. Claro. Y han claro, tragado, pues se por han eso. eliminado varias paradas. Pero entonces... ¿No vendría bien el que se abriera la línea del ferrocarril directo Madrid-Aranda? Pues hombre, todo viene bien, no nos engañemos, es todo. Y es que, por ejemplo, si es que Segovia misma, Segovia yo creo que por la cercanía a Madrid, Segovia capital, va a subir muchísimo. Y en el tiempo, mira, ¿por qué, por ejemplo, va en Madrid el cercanía? Este va hasta Guadalajara y encima no nos cuesta nada a los de Madrid, a los jubilados. Y es que, por ejemplo, una persona que sabe que tarda desde su trabajo, toda la zona de la parte que va hacia Segovia, si tardas 1 hora en llegar a Segovia, pero si tardas desde esa punta ya a Leganés tardas lo mismo casi, pues te vives en Segovia, tienes una vida tranquila, ¿vale? Y te vas allí. Pero las comunicaciones es que es todo, lo que es el desarrollo de la comunicación. Es vital, a un sitio donde tenga buena comunicación. Y más un país tan dependiente del turismo como nosotros, y ver los espectáculos que estamos viendo ahora en la T4, en fin. Amigo Rafael, nos veremos más veces, ¿no? Sí, hombre. Me tienes que decir el próximo día que presente el libro por aquí y nos acercamos a Vale, verte. pues perfecto. Voy a presentarnos. Ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. De nada, hombre. Amigos, no me digan que nos han pasado bien y hemos aprendido muchas cosas. Seguimos mañana, ¿vale? Un abrazo fuerte.